Y ha sentado, me honro el saludarles en esta tarde espectacular. Bendigo la vida de los matrimonios, bendigo la vida de cada familia, cada persona que se dio cita hoy a este auditorio. Los bendecimos, todas las personas que están conectadas con nosotros a través de nuestras plataformas, los bendecimos también. Saludamos también a toda la gente que va a escuchar esta palabra poderosa a través de nuestras programaciones Rema de Dios Internacional. Quiero por favor que al estilo Rema de Dios Internacional le demos un aplauso a Dios, amado, por lo que Dios está haciendo. Bien, el tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde le he titulado Prisiones espirituales. Diga conmigo, prisiones espirituales. Otra vez diga, prisiones espirituales. Otra vez diga fuerte, prisiones espirituales. El tema de hoy, mis amados, es un tema tan poderoso que nos va a enriquecer, va a traer un alumbramiento a nuestra vida, porque la palabra de hoy está conectada con algunas connotaciones proféticas que es importante que usted y yo podamos tener la revelación correcta de la poderosa palabra de Dios. Para recordarle un poco, el día de ayer les compartí y les hablé de cómo tener una familia triunfante. ¿Se acuerdan? Cómo tener una familia triunfante, cómo tener una familia próspera y bendecida en Dios. Les enseñé de cómo inició todo en el libro del Génesis, cómo inicia la familia, a qué Dios le llamó familia y a qué Dios no le llama familia. Les decía que el mundo actual ha tergiversado lo que es la familia y le llama familia a la unión de dos homosexuales, le llama familia a la unión de dos lesbianas, cuando Dios a eso no le llama familia, le llama desviación natural, desviación, amado, natural y física. Sin embargo, a lo que Dios le llama familia es a la unión de un hombre, una mujer y sus hijos. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios por la familia? Solo para recordarle de lo que hablé ayer, pero hoy vamos a hablar de las prisiones espirituales. Quiero que diga fuerte, prisiones espirituales. No, más fuerte por favor. No sé si vine sordo del Salvador, pero diga conmigo, prisiones espirituales. Y le da un aplauso a Dios. En el ámbito físico, o sea, en lo que es el ámbito físico, una prisión es un lugar, mis amados, donde se encierran a las personas. Es un lugar donde se priva de libertad a los individuos o a las personas. Eso es en el ámbito físico natural. ¿Para qué sirve una prisión? Una prisión sirve para encerrar o encarcelar a un individuo, a una persona, y al meterlo a la cárcel, al meterlo a la prisión, esa persona, amado, está falto de libertad. Eso es en el ámbito físico, pero en el ámbito espiritual es lo mismo. Tenemos un enemigo aférrimo, tenemos un enemigo que constantemente está queriendo apresar y meter en cárceles, prisiones espirituales a las personas, a nosotros que somos la imagen de Dios. Satanás, amado, es experto en formar armas en nuestra contra para llevarnos a prisiones espirituales. Hoy mismo hay cantidad de matrimonios, hay cantidad de familias, cantidad de hijos de Dios que se encuentran hoy mismo en alguna de las prisiones espirituales que ahora les voy a enseñar. Entonces, es importante saber que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes infernales, contra principados, contra potestades, y que estamos en una guerra campal, que tú y yo somos el ejército de Dios y que nos vamos a levantar en el nombre del Señor para contrarrestar toda fuerza de las tinieblas. Ahora bien,
En la porción que leímos, en ese versículo bíblico que hoy tomamos como referencia, podemos ver que el salmista le está pidiendo a Dios, o le está pidiendo al Señor, a que él quería ser libre de una cárcel que se sentía él encarcelada su alma. Y él le pide a Dios: Señor, yo quiero ser libre para adorarte con libertad. Por favor, sácame de esta cárcel donde yo me encuentro. Era una cárcel del alma que él se encontraba. Y lo primero que usted tiene que saber es que el mundo de las tinieblas es real. El mundo de las tinieblas existe. Existen los satanistas, existe la brujería, la santería, la magia negra, magia blanca, etcétera, etcétera. Y son esos, amados, son cosas espirituales, son, amados, cosas que el enemigo usa para poder detener el avance del pueblo de Dios, y que la iglesia sea una iglesia apática, sea una iglesia que no avance. El propósito del diablo es tenerlos presos, pero la Biblia dice que Cristo vino para darnos libertad y para darnos vida, y vida en abundancia. Ahora bien, escuchen por favor. Y aquí el salmista le dice a Dios que saque su alma de la prisión espiritual en la que él se encontraba. Yo creo, sin temor a equivocarme, que muchos de nosotros y muchos de los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida hemos pasado por prisiones espirituales. Situaciones, amados, que nos encarcelan. Situaciones que no nos dejan avanzar en la vida. De hecho, la Biblia dice, y es enfática, que el Hijo de Dios vino para libertar a los cautivos, aquellos que estaban en prisiones espirituales. Para eso quiero que vaya conmigo, por favor, a Isaías, profeta Isaías, capítulo número 42, verso 7. Isaías 42, 7, dice la palabra. No sé si ya lo tienen, si no, ubíquese aquí en la TV. Dice la palabra: para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel, oiga bien, para que saques de la cárcel a los presos, y de casa de prisión a los que moran ¿en qué? En tinieblas. Ok, quiero que observe esta porción. Note que aquí dice que está hablando el profeta de poner en libertad a personas que están prisioneros, personas que están cautivos, que están en cautiverio. Nos habla, amados, de sacar de las prisiones que muchas personas se encuentran, personas que están ahí encarceladas por el enemigo. Y la cárcel que está hablando aquí el salmista, o más bien dicho, el hombre de Dios, el profeta, no está hablando, amados, de cárceles físicas. Está hablando de cárceles espirituales. Está aquí la iglesia. Está aquí la iglesia. Entonces, las prisiones, las cárceles de las cuales estamos hablando, no son cárceles físicas, son cárceles espirituales, que muchos cristianos se encuentran ahí adentro de esas cárceles. Entonces, escuchen esto: una persona en prisión espiritual no puede ser libre, no puede declarar la palabra. Dios te dio sobre tu vida un poder sobrenatural. En tu boca hay poder para declarar vida y para declarar muerte. Pero una persona en cárcel espiritual se encuentra como atada espiritualmente. El diablo quiere quitarte el poder, el diablo quiere quitarte la autoridad que Dios te ha dado. Sin embargo, yo te reto y te insto a que te levantes en el nombre de Jesús, y que al final de este servicio tú tengas la libertad de Jesús, porque el Señor te hizo libre. Entonces, una persona en una prisión espiritual, en número uno, no es libre, carece de libertad, es un esclavo. ¿Conocen ustedes la historia de los esclavos? Si no la conocen, le voy a enseñar.
quién es o era un esclavo en los tiempos antiguos. Se usaba mucho eso de que la gente compraba esclavos. Había un comercio de esclavos. Ahora bien, un esclavo es una persona que carece, número uno, de libertad. Alguien que no tiene derecho a nada. Escuche bien. Alguien que está bajo el dominio de otro o de alguien. Y cuando yo veo eso, puedo analizar, queridos, de que así nos encontrábamos nosotros. Nos encontrábamos esclavizados, algunos en los vicios, en la drogadicción, en el alcoholismo, en situaciones que el enemigo los tenía encarcelados. No podíamos, amado, nosotros mismos tomar decisiones. El diablo nos tenía, amado, atrapados. Pero bendito sea el día que llegó la gloria de Dios. Bendito sea el día que llegó Jehová y te sacó de esa cárcel. Y ahora somos libres. Ahora podemos tomar nuestras propias decisiones. Ahora ya no nos gobierna el sistema del diablo ni de este mundo. Nos gobierna la palabra. Nos gobierna el sistema divino de Dios. Alguien le dé un aplauso a Dios. Ahora bien, hay diferentes prisiones espirituales. Hay prisiones de adicción a los vicios. Muchas personas se encuentran en esas prisiones espirituales adictas a un vicio. Ya sea al alcoholismo, ya sea a cualquier vicio, a la drogadicción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, además de que está esa cárcel de lo que son los vicios, hay prisiones financieras. O sea, personas que tienen problemas con administración financiera. Como les explicaba ayer, cómo romper esa situación. Personas que trabajan y trabajan en la vida y pareciera que están cosechando no en saco bueno, sino en saco roto. Hay una situación, hay una maldición en tu vida que necesita ser rota, porque el propósito de Dios es que tú disfrutes de plena bendición y de plena libertad. Hay personas que están atadas ahí en esta cárcel financiera. No pueden ver el sol, como decimos en mi país, El Salvador, el país más bonito de Centroamérica. Entonces están atadas en el sistema financiero. No avanzan en la vida. Yo les contaba a una persona que importante es desde pequeño uno que le enseñan a cómo ministrar las finanzas. Y qué importante es que desde que el niño a uno le enseñen, por ejemplo, a sus hijos, pudiera ponerle 3 cajitas en el cuarto donde ellos duermen. Una cajita con un hoyito arriba, otra cajita con otro hoyito arriba, otra cajita con otro hoyito arriba. La cajita número 1 usted le dice aparte para honrar a Dios. La otra cajita que sigue es para que usted pueda gastar algo. Y la otra cajita número 3 es para que usted comience a ahorrar. Usted le está enseñando a sus hijos, los está preparando para cuando ellos lleguen a una edad de 18 años, ya sean personas seguras, ya sean personas que van a comprar su casita, son personas que van a comprar su carro, porque usted los ha disciplinado, porque usted les ha enseñado cómo bendecir a Dios, que ahí está el éxito para su vida. Le damos un aplauso a Dios. Pero hay personas que están enfrascadas en una cárcel financiera. Son presos del enemigo porque hay principios que hay que ponerlos por obra para romper y activar y ser libre de esa cárcel financiera. Pero el tema no es ese, pero eso es una de las cárceles. Pero también hay cárceles psicológicas. Hay personas que tienen problemas psicológicamente hablando. Probablemente están en una cárcel psicológica porque fueron abusados cuando eran pequeñitos. Y no estoy hablando solo del sexo femenino. Hay personas varoniles que fueron abusados por su mismo padrastro, por su mismo padre. Entonces, y eso los traumó. Eso los condenó a ser prisioneros del enemigo.
Ahora ellos no pueden tener una relación con otra persona, ya sea la hermana con el hermano, o el hermano con la hermana, porque hay un trauma, hay una cárcel donde ella no puede salir. Y la persona piensa que aquí, como fue aquel persona, amado, así será la otra persona. Amado, cada persona es muy diferente. Quizás el diablo te golpeó, como yo te decía ayer, que no, que es la familia. Cuando tú quieres a una persona y la persona tú la amas y ella te ama a ti. Y yo te decía, si tú te casas con la gallina y si la gallina tiene pollito, te casas con los pollitos. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios? ¿Se acuerdan? Entonces, si tú te casas con alguien y esa persona tiene deudas, tú te casas con ella y también con las deudas. Si esa persona tiene hijos, te casas con esa persona y te casas con los hijos de esa persona. Entonces, en el ámbito espiritual hay personas que están en un sistema psicológico que el enemigo los ha aturdido, hermano. ¿Y sabe qué? Eso te lleva a una situación que puedes llegar hasta quedar loco. Entonces te traumas espiritualmente, físicamente hablando, y el enemigo le conviene tener a la iglesia en depresión, cristianos en depresión. Es cierto que pasamos momentos difíciles, momentos de llorar, momentos de estar en la cueva, pero solo es un periodo de tiempo. Cuando llegó un momento que el profeta de Dios Elías se sintió que ya no podía más, estaba traumado y dijo: esto ya no es para mí, mejor voy a ir, quiero quitarme la vida, voy a ir a meterme allá por donde están los cenebros, voy a ir a encuevarme. Pero de repente, cuando estaba en la cueva, llega el poder de Dios y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar. Dios te dice: la cueva, la prisión, Dios mío, no es el lugar tuyo. Tú fuiste llamado para relumbrar con la gloria de Jehová. Le doy un aplauso a Dios. Y la iglesia necesita ser enseñada, y la iglesia necesita que se le den herramientas para poder tener la suma libertad en Dios. Porque no solamente es aceptar a Cristo y que tú vayas a una iglesia que y no te enseñen nada. Hay cosas que tú no las conoces, pero que Dios quiere dártelas a entender. Le damos un aplauso al Señor, amado. Pero además de haber prisiones psicológicas, quiero también hablarles por un momento de las prisiones del pasado. Diga conmigo: el pasado. Esto va a estar bueno. Diga conmigo: el pasado. Diga: prisiones del pasado. Muchas personas, y aún cristianos, oiga bien, son prisioneros de su propio pasado. Personas que son buenos cristianos, son buenos elementos para trabajar en la obra de Dios, pero están metidos en una cárcel espiritual. Y esa cárcel se llama la cárcel del pasado. Escuche esto. Cuando usted viene a Cristo, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ojo, las cosas del pasado, dice en el original, en la suya, en la literatura Reina Valera, las cosas viejas. En el original dice: las cosas del pasado ya pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando yo vengo y le entrego mi vida a Cristo, comienza a borrarse un historial viejo de mi vida, y ahora Dios comienza a abrir un nuevo ciclo, abrir un nuevo horizonte en mi vida, para que yo pueda entrar a ser parte de esa nueva vida en Cristo. Pero no puedo entrar si no me libero. Usted tiene que aprender a ser liberado del pasado. Ese pasado que no te dejó avanzar en la vida. Te dejó tu cónyuge, su familia hizo cosas contigo, cosas que marcaron, amado, en el pasado tu vida. Te defraudaron, te dejaron sin esto, sin lo otro, y eso te ha venido marcando. Eso ha venido marcando tu vida, y eso ha venido marcando tu pasado. Pero yo quiero decirte que Dios quiere que pruebes una nueva oportunidad, y es la oportunidad que Él te puede dar para liberarte de ese pasado de miseria, porque ahora sos una nueva persona en Dios.
Ahora tenemos que aprender que el pasado ya es parte del ayer. Voltea a ver al que está al lado suyo y dígale: el pasado ya es parte del ayer. Dígale que está al lado suyo: el pasado ya es parte del ayer. Diga otra vez: el pasado ya es del ayer. Lo que pasó, pasó. Diga conmigo: lo que pasó, pasó. Ahora bien, si tú no aprendes a liberarte de ese pasado, si no aprendes a soltar ese pasado, te convertirás en el prisionero y en el calabozo de tu propia vida. Si tú no dejas el pasado, si tú no te liberas del pasado, te vas a convertir en tu propio prisionero. O sea, tu propia prisión te la vas a hacer tú. Es cierto que no podemos borrar, humanísticamente hablando, todos tenemos un pasado, ¿no? ¿Cuántos tienen un pasado? Algunos el pasado es bien difícil. Algunos no porque ellos quisieron, sino que las consecuencias de la vida los marcó y cayeron en un pasado tan difícil. Las personas quisieron hacer lo correcto, pero las personas que lo rodearon, o las personas a la cual se relacionaron, los hicieron trampas, les cometieron atrocidades, hicieron cosas terribles, y eso te marca. Y lo más terrible, cuando alguien a quien tú amas te hace algo. No hay cosa más terrible, porque si a ti te hace alguien que no te ama, hermano, ni sentís nada. Pero cuando te hace algo alguien a quien tú amas, es que querés, amado, hasta sacarte el corazón, porque te duele, ¿sí o no? Entonces hay heridas que están aquí internamente, y tú tienes que saber que tú eres parte del ejército de Cristo. Y si tú sos parte del ejército de Cristo y tu herida no se ha cicatrizado, tú no puedes ser efectivo en el reino de Dios, ni ser parte del ejército de Dios así, con esa herida. Permite que Dios cicatrice. Permite que esa herida la cicatrice. Toda herida del pasado, libérate de ese pasado hostil de miseria. Entonces tenemos que aprender a soltar. ¿Sabe lo que es soltar? ¿Cuántos de ustedes han tenido la sensación o la experiencia de apresar a un pajarito en una aula? Es jaula. ¿Cuántos han tenido esa sensación o esa experiencia? O un lorito, pues un periquito que le decimos en El Salvador. Yo tenía uno que me decía mi nombre. Cuando se murió, por accidente me lo mataron. Tenía yo como unos 8 años. Estaba, no sé si en tercer grado, ¿no? Cuando me fue a traer mi papá y no hallaba cómo decirme que el bendito periquito se lo habían matado. Se veía no sé qué y le pusieron el pie, no sé, sin querer. Y de repente yo pedí un santo entierro para ese periquito. Pedí un santo entierro. Y cuando yo vengo, me fue a sacar de la escuela, yo le dije: vámonos. Y yo llegué a los 8 años y lo toqué. No le miento. Me habló. Le hizo: oh. No le tengo por qué mentir. Yo nunca miento así en los mensajes. No tengo por qué mentir. Yo lo toqué y le hizo: ah. Y le dije: para adelante. Y yo cargando el muerto. Periquito lo llevamos a enterrar. Mi padre hizo un 8. Lo enterramos. Hicimos ahí. Yo le puse unas piedritas y yo todos los días iba a ver al periquito. Entonces, pero a los periquitos normalmente, o a los loritos, lo meten en una jaula, ¿verdad? Entonces, cuando usted lo mete en esa, el periquito fue diseñado, el pajarito fue diseñado para volar libremente. Cuando usted lo apresa, lo trae para la casa, lo convierte en una mascota, pero en realidad, físicamente, usted lo tiene aprisionado. ¿Sí o no? Yes or no. Lo tiene aprisionado. Entonces ese periquito se convierte, si usted lo mete en la jaula, y está aprisionado. Ahora,
usted tiene que, cada cierto tiempo tiene que ¿qué? Cortarle las. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se va. Pero ¿qué pasa si se le olvida cortarle las alas? Y usted viene y le dice: hurra, chiquito, deme la mano. Y como ellos entienden, le dan la patita, perdón, deme la patita. Y le da la patita y le dice su nombre. Y usted qué contento. Y de repente se le olvidó de que las alas no se las había cortado. Y de repente voló y voló y voló y voló y voló y voló y voló. Y fue libre nuevamente. Así nos tenía el diablo nosotros, amarrados, encerrados en prisiones. Nos había cortado las alas. Vino Cristo, dijo: yo voy a ir a dar mi vida por ellos, los voy a libertar y los voy a sacar de las prisiones. Le damos un aplauso a Jesús. Entonces muchas personas vienen a Cristo, pero vienen arrastrando y cargando con un pasado, con una cárcel del pasado. Un pasado de miseria que no los dejó avanzar nunca en la vida. Algunos en su niñez quedaron marcados porque fueron las consecuencias de la vida. Se le murieron sus padres y quedaron huérfanos, y eso los marcó. Otros, amados, los violaron en su adolescencia y eso los marcó. Otros pasaron por un divorcio, un proceso de divorcio, una separación, y eso los marcó en la vida. No han podido superar esa fracción en su alma que los marcó y los sigue marcando toda su vida. Otros vinieron de familias disfuncionales y eso los marcó y los metió a prisiones espirituales del pasado. Pero no importa de dónde tú vengas, cuando tú vienes a Cristo, y esto es lo que Dios me dice que te diga. Hoy Dios te dice: tu pasado no va a determinar tu futuro. Lo repito, tu pasado, el pasado tuyo, no va a determinar ni tu presente ni tu futuro que Dios tiene para tu vida. Sé libre. El pasado no va a determinar los sueños que hay en tu corazón. El diablo quiere que tú no paras sueños. El diablo quiere que tú no des a luz sueños. Sin embargo, Dios quiere que tu familia para sueños, dé a luz sueños poderosos. Tú no tienes que estar atado a un pasado de miseria que te asedió. El diablo quiere tenerte aprisionado, mas Cristo quiere romper esas cadenas. Él quiere serte libre, libre, libre. Y la iglesia tiene que ser una iglesia libre. No venimos a Cristo para estar más atados, venimos para ser libertados por el poder y la autoridad del Hijo de Dios. Da un aplauso a Dios. Escucha esto. Tu proceso tiene un final. Pero tengo que entender que mi pasado ya es una historia. Es una historia más en mi vida. Hay personas que fueron sicarios. Cuando se movieron en esa rama de sicarios, mataron gente. Por 500 pesos, por 500 lempiras, por 500 dólares, por 500 colones, por 500 córdobas, por 500 esterlines, por lo que sea, por euros, 500 euros. No le temblaba el pulso para matar a las personas. Otros por un hobby, por lujo lo hacían. Ellos se sentían satisfechos matando gente. Ahora, ¿qué pasa cuando un sicario viene a los pies de Cristo? Cuando alguien que ha estado sometido en unas prisiones oscuras de muerte, porque es allí donde el diablo quiere llevar a los hijos de Dios, a cisternas oscuras, cárceles oscuras de muerte, para que nunca pueda salir de ahí. Pero gracias a Cristo, gracias a Él, que desde el cielo vino para libertarnos y sacarlo de esas prisiones oscuras. Ahora, ¿qué pasa cuando un sicario viene a Cristo? Pasa que viene con unas situaciones terribles en su vida internamente.
Él conoce una vida diferente a la que usted y yo quizás normalmente llevamos. Él vive de matar gente. Ahora, ¿qué pasa? Las personas somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. En el alma se almacenan todos los buenos y los malos pensamientos y recuerdos. En el alma yo almaceno tanto los buenos recuerdos como los malos recuerdos. Ahora, ¿qué pasa si mi alma se llena de malos recuerdos? Y aquí dice mi alma, el salmista dice, mi alma se encuentra en una cárcel oscura, espiritual, donde yo quiero ser liberado porque me encuentro en ese momento en una situación difícil. Yo quiero adorar tu nombre, Señor. Y así hay muchos cristianos que por el pasado que tuvieron, ese pasado no lo deja conectarse con el futuro que Dios quiere hacer con su vida. Entonces lo que tengo que entender es empezar a borrar todo pasado mío, todo lo malo. Los que tienen teléfono, ya sea iPhone o de lo que sea, el Galaxy, lo que sea, o cualquier teléfono, llegan momentos donde la memoria ya no da más. ¿Tú quieres grabar un video? No lo puedes grabar porque te deja, ¿cómo te quiero decir? Te deja avergonzado. Tú quieres sacar un buen video en ese momento y de repente le hace nomás y se dispara. Hay que actualizar los teléfonos. Si el teléfono está lleno, la memoria ya, ¿qué tengo que hacer? Empezar a borrar las fotos que ya considero que ya no sirven, uno por uno, paz. Y si no, pues se puede marcar ahí, todo está tal, lo que usted quiera. Comienza a borrar los videos que usted ya los usó y que ya. Entonces comienza a limpiarlo y comienza a tomar un nuevo espacio. Y si usted no hace una limpieza, no lo deja ni hacer la actualización, porque aún no hay espacio para actualizarlo. ¿Qué quiero decir? Muchos cristianos están llenos, Dios mío, gracias por esta palabra, están llenas de tantas cosas que ya no hay lugar para una actualización del Espíritu de Dios. Dios dice, yo quiero que mi iglesia se actualice, que limpie todo lo que nos sirve para que mi gloria comience a obrar, para que vean milagros, para que vean mi presencia, para que vean mi gloria y para que avancen en mi reino. Eso es lo que Dios quiere. Pastor, ¿y cuáles son esos prisioneros y cautivos espirituales que habla la palabra de Dios? Escúcheme. Esas personas, esos prisioneros cautivos espirituales que habla la Biblia, son las personas que están oprimidas por el diablo hoy mismo. Son, amados, las personas que son atormentadas por demonios. Personas que están aprisionadas por las drogas y el alcoholismo. Demonios atormentan a las personas. Personas que están metidas en el ocultismo, en la santería, en la brujería, en idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, cuando un hijo de Dios visita un centro de brujería, y esto no te lo enseña en cualquier lugar. Cuando tú pisas un centro de brujería, hay una conexión con los demonios. Cuando tú entras a una oficina donde, amados, practican la magia negra, lo que sea, la santería, donde hacen amarres, que no sé qué, que aquí, que allá, desde el momento que una persona pone el pie en ese lugar, hay una transferencia de demonios, hay una conexión. Y la persona te dice, aún usando el nombre de Dios, y te dice, voy a hacerte el amarre. Solo lo que necesito es una prenda de la persona, ya sea un pelo o un cabello, como usted le quiera decir, o un objeto de esa persona, un pañuelo, etcétera, 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 la corbata o lo que sea de esa persona. Entonces, o lo más que ellos piden es una fotografía original.
Entonces con eso ellos pueden comenzar a hacer el trabajo, amado, para poder dañar o amarrar a esa persona. Y cuando un hijo de Dios visita un centro de brujería, queda su vida marcada, queda atado a un espíritu infernal. Pero no solo eso, sino que es una transferencia de demonios que cuando tú vienes a ver, el postrer estado de aquella persona es peor que el de antes. Y hay personas que no pueden salir de ahí, personas que les han hecho brujería, personas que en su pasado hicieron pacto con el diablo por adquirir dinero, por adquirir ganancias ilícitas. Amado, Dios no nos mandó a eso. Con el pan que usted tenga, el techo y el vestido, dele gracias a Dios. Ahora bien, escuche esto. Escuche por favor. Hay personas que están atadas en el asunto de la idolatría. Y cuando digo idolatría, no estoy hablando solamente de adorar una imagen, una estatua. Tú puedes ser un idólatra de tú mismo. Dile que está a su lado, cuidadito. Es cierto que hay que andar nice uno, pero cuidadito, cuidadito, usted se idolatra a usted mismo. Usted se puede convertir en el idólatra de usted mismo. Usted se puede convertir en idólatra de su propio carro. Todos los días, chainealo. Ay, es cierto, hay que andar limpito el carro, pero no es para tanto, hermano. Es capaz de agarrar al niño del cuello y decirle: ¿por qué me tiraste la basura ahí? Los niños son niños y cometen accidentes en la vida. Los comete usted, como no van a cometer ellos. Pero tú no puedes, idolatría no solamente es idolatrar un ídolo. Tú te puedes convertir en idolatrar a muchas cosas. Otros, ¿sabe cuál es su ídolo? El dinero. Es más, ni diezman. Porque son idólatras del dinero, el amor al dinero. ¿Está entendiendo? Porque este es idólatra, este es católico. Si hay muchos cristianos idólatras de marca, le damos un aplauso a Dios, amado hermano. Estamos aprendiendo. Entonces, cuando tú pones a algo antes de Dios, eso que tú pones antes de Dios es tu Dios y es tu ídolo. Lo voy a decir, pero algo otros idolatran al esposo. O el hermano a la esposa. Y cuando viene a ver a aquella, ¡pah! Vaya, querés más, le dice. Usted no va a idolatrar a hombre alguno. Usted honre a Dios y adore a Dios. Yo cuando miro que alguien me dice: pastor, yo quiero hablar con usted, y comienza en cárcel, le digo: levántese. Usted no tiene que arrodillarse ante el pastor, usted no tiene que arrodillarse ante el líder. Solo hay que doblegar nuestras rodillas delante de Dios, de Cristo. Inmediatamente hay que levantarlo. Decirle: no, por favor. Usted solo doble sus rodillas delante de Dios. Usted no puede idolatrar a nadie. Ese es el problema de la iglesia, que han idolatrado no solo a los santos, sino que han idolatrado cosas. Y la iglesia tiene que romper con estructuras paganas que nos han metido y meter la gloria de Dios. Dios mío, Padre, está poniendo poderoso a su nombre para que la gloria de Dios visite las iglesias, hermano. Wow. Estamos aquí, amado. Entonces, escuche bien. El reino de Satanás es un reino, le puse yo, de prisión y cautiverio. Prisión y cautiverio. O sea, te aprisiona y te hace cautivo. El reino de las tinieblas, lo repito, es un reino, mis amados, de prisión y cautiverio. Ojo, y mientras estés tú bajo ese régimen de cautiverio y de prisión, no podrás alcanzar
el propósito por el cual Dios te estableció en esta tierra. La asignación para que Dios te llamó y te puso aquí. O sea, al enemigo no le conviene verte bendecido. Al enemigo le conviene verte aprisionado, tenerte así que tú solo mires para abajo, hermano. Por eso yo cuando veo hermanos que solo así andan, mire hermano, solo viendo para abajo. La Biblia dice que solo el mulo y el caballo es que mira para abajo. Nosotros nos han dicho que miremos para arriba, que nosotros somos águilas de Dios. Aleluya. Por muchos problemas que tengamos, por muchos problemas que tengamos en la vida, miremos a Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero. Dios guardará mi camino. En Él estoy confiado. Y aunque se levante guerra alrededor de tu campamento, alrededor de tu casa, alrededor de tu familia, alrededor de tus hijos, vas a ver la mano de Jehová obrando, que va a quebrar y romper las estructuras del demonio. Ahora bien, entonces el reino de las tinieblas es un reino de prisión y cautiverio. Pero el reino de Dios es un reino de libertad y de vida eterna. No, yo que usted le diera más fuerte ese aplauso a Dios. ¿Cuántos son libres? Y el Señor dijo: yo los voy a hacer libres. Y conoceréis la verdad, que la verdad es el Cristo. Cuando ustedes conozcan la verdad, que soy yo, ustedes van a ser verdaderamente libre, verdadera, porque hay una falsa libertad. La única libertad verdadera se llama Cristo. Denle un aplauso a Jesús. Entonces hay una falsa libertad. Hay una falsa libertad y hay una verdadera libertad. Entonces, pero también el reino de Dios, además de ser un reino de libertad, es un reino de, ¿qué le dije? De libertad y ¿qué? Y vida eterna. Ustedes, les digo el Señor, si creen en mí, aunque estén muertos, van a vivir. Y ustedes van a tener vida. Y no cualquier vida, sino vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Vida en abundancia. Vida en abundancia. Escuche esto, por favor. Para que el reino de las tinieblas pueda aprisionarte o tenerte prisionero o tenerte cautivo, necesita tener parte de tu vida. Lo que le voy a enseñar en los próximos minutos, grábelo en la tabla del corazón. Para el reino de las tinieblas aprisionarte o tenerte cautivo, necesita parte de tu vida. No parte de tu ropa, parte de tu vida. ¿Quieren aprenderlo? Entonces escuche esto, por favor. En alguna área de tu vida quiere aprisionarte. Ejemplo, para que los brujos puedan hacer daño a alguien, ellos necesitan una parte, una prenda de la persona que van a hechizar o la que van a trabajar. ¿Sí o no? Yo nunca he ido a un centro de brujería, pero he estudiado cómo funciona la brujería, porque yo soy un ministro y tengo que saber cómo opera el reino de las tinieblas. Está aquí la iglesia. Entonces ellos necesitan, para hechizar, hacer un trabajo, necesitan una parte, una prenda de la persona en la cual van a trabajar. Está aquí, o van a hechizar. Ellos necesitan una prenda de esa persona, ya sea un cabello, como le decía, una uña, o ropa, ya sea un pañuelo, usted me entiende, cualquier cosa, o algo que te pertenezca a ti, algo que sea tuyo. Ahora bien, cuando tú tienes la unción de Dios, no importa cuánta brujería te hagan, no importa que te lleven el pañuelo tuyo, la unción de Dios le va a caer.
porque tú eres portador de la gloria de Dios. Y aún el diablo va a respetar tus huesos, gloria a Dios. Eso pasó con Eliseo, gloria a Dios. Cuando tocaron los huesos, gloria a Dios, sintieron que había unción de Dios. El diablo no va a poder tocar tu casa, tus hijos, porque tienes la unción y la gloria de Jehová. A su nombre. Entonces, ¿conoce usted algún hermano que lo han hechizado? A un cristiano. La hechicería existe. Pero cuando tú de verdad estás centrado en las cosas de Dios, no hay diablo, el diablo te respeta. Cuando quieren hacer algo en las tumbas de los muertos, los cadáveres, los brujos van a medianoche, a las 12, a la 1 de la mañana. Entonces, pero ellos para poder abrir una sepultura, una tumba, primero ellos se informan. ¿Qué persona la que fue enterrada en esa tumba? Si ha sido un ministro de Dios, ha sido un líder, un cristiano, pero de los cristianos de verdad, de esos huesos colorados. Entonces ellos dicen, no, estudian la tumba, hermano, porque ellos saben que el momento que pongan ahí la pala o la piocha, se toparon con la gloria de Dios. O sea, ellos para hacer cualquier prueba con los huesos de alguien o para llevarlos para hacer, porque ellos sacan los huesos para hacer más rituales. Entonces no van a poder. Qué bendecidos somos nosotros por Cristo, hermano. El diablo nos respeta a nosotros hasta aún ya muertos. Gloria a Dios. Le damos un aplauso a Cristo. Bendito sea Dios por Jesús. Rápidamente, hay personas que están aprisionadas en prisiones de depresión. Diga conmigo, depresión. Digo otra vez, depresión. Según los expertos, la depresión es una de las armas más útiles que el enemigo usa para aprisionar a las personas. Y aquí van creyentes, no creyentes, cristianos, no creyentes, no cristianos, etc. Entonces, este es un arma que el enemigo usa, la depresión. Cuenta una historia que en una oportunidad Satanás hizo un yarcel. Diga conmigo, el diablo hizo un yarcel. Ponga atención a lo que le voy a enseñar. ¿Te imaginas tú que el diablo diga, voy a hacer un yarcel el sábado? Y saque todas sus armas. Mire lo que le voy a enseñar. El diablo hizo un yarcel. Se va a reír usted, pero esto es cierto. Entonces cuenta este historiador que el Satanás en una oportunidad hizo un yarcel donde sacó todas sus herramientas afuera para ponerlas a la venta. Entonces, amado, y con la intención que la gente las comprara. Entonces, entre ellas estaba la envidia para los envidiosos. Ahí estaba la herramienta de la envidia para que los envidiosos la compraran. Los envidiosos comprando, amado, la envidia. Entonces también había sacado el arma de los celos para los celosos. Entonces cada celoso o celosa agarrando el arma de los celos. Esas son las primeras que te pone el diablo, pues. Entonces, amado, algunos compraban esas herramientas, pero allá más allá estaba otra herramienta que es la que él pone de la mentira para los mentirosos, amado. Se voltearon a ver mucho ahí. Le damos un aplauso a Dios, aleluya. Pero espérese, más allácito había puesto el diablo la herramienta del orgullo para los orgullosos, amado hermano. Y todos los orgullosos comprando la herramienta del diablo del orgullo. Y más allácito estaba la herramienta, solo son unas cuantas puse yo, estaba la herramienta de la soberbia para los soberbios, hermano. Y comprando los soberbios. Por eso usted ve mucha gente soberbia. Y allá estaba una que estaba más aparte, era la más usada de todas. La tenía bien aparte el diablo en el yarcel. Bien aparte allá, amado hermano, estaba una que era la más usada. Y vino un cliente y le preguntó al diablo, bueno, ¿y esa que está por allá, cuánto cuesta? Y le responde el diablo, esa es la más cara, le dijo. ¿Cómo así? Le dijo. ¿Y cómo se llama? Se llama
depresión, le dijo. Porque con ella le quito la paz a los cristianos. Los meto en depresión, les quito la paz, con ella les quito la adoración, con ella les quito el deseo de que se congreguen. Dale un aplauso a Dios. Y los meto en depresión. Con ella les quito el deseo de orar, con ella los encierro en prisiones y los someto a cautiverio. Pero Dios te dice: sé libre de toda depresión. Dice la Biblia hay cosas que la Biblia habla sobre la depresión. Y aunque la palabra en sí depresión no aparece en la Biblia, es como la palabra Trinidad no dice en la Biblia, pero desde Génesis y el Apocalipsis tú ves la manifestación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Existe. La palabra depresión, esa palabra sí, no está escrita en la Biblia, pero la vemos desde el antiguo pacto y también en el nuevo pacto manifiesta. Entonces la Biblia a menudo hace referencia a esto de lo que es la depresión. Ejemplo, hay personajes bíblicos que han dicho: estoy atribulado hasta el alma. Estoy abatido, mi alma está abatida hasta la muerte, aún Cristo dijo. Estoy en desesperación, estoy desesperado. Estoy con el corazón roto. Mi alma está en las profundidades de la oscuridad, dijo David. Ahora bien, personas como David, personas como Elías, personas como Job, personas como Jeremías, todos ellos pasaron tiempos oscuros. Todos ellos pasaron por momentos depresivos. Tanto que Elías fue llevado a la cueva, le puse yo. ¿Se acuerdan? ¿Han leído esa porción donde Elías es llevado a la cueva? Estando solo ahí para, amado, apartarse de la sociedad, de la religión y aún de Dios aparentemente hablando. Y se fue a sola y había caído en una depresión terrible. Él ya no sentía que Dios estaba con él cuando había matado a 800 profetas falsos. Después que Dios te da una gran victoria, viene el diablo y se aprovecha y te pone depresión. Pero no le abras la puerta al infierno. Rompe con toda cosa que el diablo quiera poner en tu vida y declara que tú eres libre por el poder de la palabra. Entonces, amado, Elías lo primero que hizo es se aisló. Número 2, no dormía. Número 3, le pedía a Dios aún que le quitara la vida. Número 4, él creía que había llegado su final. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en la vida han creído que ya llegó su final? ¿Cuántos han dicho: ahora sí que ya se terminó mi nombre? Pero no importa, amados. Aún en el momento más oscuro de tu cueva, Dios va a sacarte de ahí. Él te va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y vas a estar con Él seguro. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios? Él va a bendecir tu vida. Para terminar, vaya conmigo a Efesios 4:8. Efesios 4:8 dice la palabra. ¿Lo tienen? Ya está ahí en la TV. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo más alto, llevó cautiva la cautividad. Hasta ahí vamos a leer. Dice entonces, por lo cual dice, subiendo a lo más alto, llevó cautiva la cautividad. Pastor, ¿y qué es una cautividad? Cautividad, número 1, viene de cautiverio. Y según el diccionario de la Real Academia Española, esa palabra cautiverio significa estado de privacidad. Cautiverio significa, el primer sinónimo a esta palabra es estado de privacidad, prisión de libertad a una persona o animal, ser prisionero de guerra sin acceso a una libertad.
prisionero de guerra, sin acceso a una libertad. Cuando hacemos un exégesis hermenéutico respecto, amados, a lo que fue la cautividad, que Cristo dice que subió a lo más alto y llevó consigo la cautividad. Cuando hacemos un exégesis hermenéutico bíblico, amados, nos damos cuenta nosotros que la cautividad que llevó cautiva a Jesús fueron todas aquellas cosas que tenían en cautiverio al hombre y a la humanidad. Tú y yo éramos esclavos, cautivos y títeres del enemigo. ¿Sí o no, amados? Estábamos privados de libertad, pero Cristo vino y rompió todo cautiverio, toda cautividad que el enemigo nos tenía, nosotros amarrados, atados. Ahí no podíamos adorar a Dios, aunque nosotros teníamos la iniciativa. Pero cuando vino Cristo, dice que subió a lo más alto y dice que llevó cautiva nuestra cautividad. Él se rompió con nuestro cautiverio, nos quitó, amado, nos quitó ese cautiverio y nos hace libres. Y no solamente eso, sino que dice que rompe un decreto de maldición. Había un edicto para ti, un decreto de maldición para tu vida, para tu familia. El diablo quería maldecirte a ti, maldiciéndote a ti, maldice a tu familia. Entonces Cristo vino y sube a lo más alto y lleva con él nuestra cautividad, nuestro cautiverio, y ahora nosotros nos pone en una posición, en lugares en lo alto. Como él fue a lo más alto, dice: yo a mis hijos rompo el cautiverio y les voy a dar, Dios mío, les voy a dar un lugar de honor, que se sienten conmigo juntamente con Cristo en lo más alto. Gloria a Dios, aleluya. Ponte de pie, iglesia, ponte de pie y le das un aplauso a Dios. ¡Oh! ¡Sí hay poder en él! Levante su mano y adóralo. Sí, Señor, te adoramos, Dios. Vamos, díselo, ahora se rompen cadenas. Hay algo que se está moviendo, iglesia. Se van a romper cadenas, santería, idolatría, prisiones de muerte, prisiones oscuras que te estaban atormentando, se van a romper ahora. A través del Espíritu puedo percibir que hay cadenas que se están rompiendo. Literalmente hay cadenas que se están rompiendo, iglesia. Levante sus manos al cielo. Cristo, vamos a díselo a él. Hay poder en ese nombre que es poderoso. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, ese es el Dios que yo predico. Ese Cristo poderoso que rompe todo pasado de miseria. Vamos, díselo. Levanta tu voz. Rompe, cadenas, rompe. Amado, voy a abrir el altar. Yo quiero que venga al altar rápido. Personas que están pasando momentos difíciles, personas que están atormentadas, personas que están enfermas, personas que están pasando momentos difíciles. Venga al altar, amado. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más rápido. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Véngase. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi amada. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, mi amado. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi amada. Dios te bendiga. Venga, hija, aquí al altar. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. La iglesia levante sus manos. La iglesia levante sus manos. Mire qué lindo es Dios, lo que Dios está haciendo. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga. Alguien más, alguien más. Dios te bendiga. Dios te bendiga.
Hay prisiones, hay cárceles que se van a romper. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay algo que Dios está haciendo. Dios te bendiga, Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga. Gracias. Ahora se rompe toda estructura de las tinieblas. Dios te bendiga, Luisito. Oh, Dios te bendiga. La gente sigue pasando, la familia sigue pasando. Vamos a romper en el nombre de Jesús. Yo no sé cuál sea tu cárcel o tu prisión. No sé, la gente, los jóvenes siguen viniendo al altar de Dios. Pero no importa cuál sea tu cárcel, tu prisión, en la que hoy mismo quizás te encuentres. No sé cuál sea tu cueva, no sé cuál sea tu mismo infierno que estés pasando hoy, pero el Señor te dice: sal de ahí, rompe con esa depresión, suelta ese pasado de miseria. Quizás el enemigo te ha hecho sentir que estás solo, que nunca vas a volver a levantarte. Yo quiero decirte que no estás solo, contigo está la mano de Jehová. Hoy se rompe toda cárcel financiera, hoy se rompe toda cárcel del pasado, hoy se rompe toda cárcel infernal. En el nombre de Jesús de Nazaret se rompe. Aleluya. Catara, levante su mano, iglesia, por favor. Mire qué lindo la gente en el altar de Dios. Hoy Dios te vuelve a levantar. Mire que hay lágrimas en este altar. Hoy Dios comienza a volver a levantar a personas. Pero aún hay dos personas más que yo necesito que vengan al altar. Dos más. Mientras tanto vamos a entonar una alabanza, pero hay dos personas más que yo necesito que vengan, porque esta palabra ha hablado a tu vida, dice Dios. Y en que el tiempo ha pasado, tú sigues siendo mi elegido, mi elegida, dice Dios. Y mi promesa la voy a cumplir. Mira, ya hay gente llorando literalmente, Dios mío. Nada en ti se perderá. Levante su mano, iglesia. Es en mi ser. Dos personas más. ¿Dónde está la primera? Corran rápido. Hijo, vení. Dios tiene algo grande. Tráigalo, hijo, tráigalo. Vení, que Dios tiene cosas grandes para tu vida. Vení aquí, mi amado. Venga, ore por él, hijo. Hay algo que Dios está haciendo en tu vida ahora. Una persona más. ¿Dónde está la última? La iglesia, ayúdenme a adorar a Dios. Ayúdenme a adorar. Vamos a romper estructura. Vamos. Una persona más y yo cierro el llamado. Una persona más. ¿Dónde está rápido, amado? ¿Dónde está rápido? Mire, Dios le bendiga. Hay algo que Dios va a hacer, hija. Una servidora, venga, ayúdeme, hija. Una servidora que me ayude aquí. Ore ahí por él. Ora por su bebecito. Estamos recibiendo una bendición poderosa. Si vives en Washington, Maryland, Virginia, hay una gloria poderosa, el altar lleno de almas. Ahora se rompen estructuras las tinieblas. Pero si vives en Washington, Maryland, Virginia, tenés que venir. Todos los domingos a las 3 de la tarde te espero aquí. El avivamiento más grande aquí en Springfield, Virginia. Iglesia Rema Internacional. Gracias por estar ahí conectado. Bendigo tu casa, bendigo tu familia. Gracias por estar ahí. Vamos a seguir internamente, porque aquí hay que ministrar, aquí hay que declarar la bendición de Dios. Ahora, en el nombre de Jesús. Qué lindo ver las familias en el altar. Qué lindo ver los que Dios está haciendo. Nunca pierdes el control. Levante su mano, dile. Que se escuche la iglesia. Que